Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del libro Varas, de danzas de varas, palos y cintas en Cantabria. Mi nombre es Joaquín Rueda, soy el director del Museo Etnográfico de Cantabria y me acompaña Miguel Alonso Gómez, vicepresidente del Consejo Internacional de Festivales de Folclore y Artes Tradicionales, al que agradezco su presencia. Y también está con nosotros pues, Beatriz Cea, que es la verdadera protagonista de este acto. Desde el punto de vista institucional, para mí, no me voy a extender mucho, es un orgullo que jóvenes investigadores se incorporen al campo del estudio del folclore de Cantabria. Una sociedad que no es consciente de su pasado, pues tampoco sabe muy bien hacia dónde va. Nosotros tenemos un inmenso capital en patrimonio inmaterial, entre ello está la música y la danza, como forma de expresión más genuina de lo que es un pueblo, del sentir de las gentes, del pasado y también del presente, porque yo sé que hay mucha gente que está vinculada al mundo del folclore todavía, de los cuales algunos están por aquí presentes. ¿Vale? No me voy a alargar mucho más. Sí que quiero dar las gracias al Ateneo una vez más por prestarnos su apoyo a la hora de reivindicar ese papel de la cultura tradicional en Cantabria. Y bueno, voy a dejar la palabra a Miguel Alonso Gómez. Buenas tardes. Agradecer que hayáis contado con nosotros en esta presentación de este libro que sale de una beca que anualmente, ya desde los años 96, 97, CIOZ España va lanzando juntamente con el Ministerio de Cultura, con el INAEM, y que, bueno, pues más de 28 años hace que cada año, pues, gente joven se interese por la investigación, y es el caso de Beatriz, que nos ofrece pues esta visión de las danzas de palos, cintas y arcos de aquí de Cantabria. Yo como burgalés os puedo decir que lo conozco también muy mucho por la cercanía, por las zonas comunes que tenemos, y me agrada haber venido precisamente a la presentación de este libro. La juventud es lo que importa, sobre todo en este campo que se nos estaba perdiendo, que hay que investigar, que hay que conservar, y también desde CIOZ España tenemos un comité joven para fomentar también dentro de la juventud que las tradiciones y la conservación de lo que fue nuestro pasado se siga manteniendo. Y dar las gracias a todos ustedes por su presencia, a Joaquín, director del Museo Etnográfico de Cantabria, también por esta presentación, y a Beatriz por este magnífico trabajo que ahora nos va a exponer. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a escuchar a Beatriz. Nosotros nos vamos a retirar y después pues podemos charlar un rato, hablar, ya cuando finalice, e intercambiar impresiones. Así que vamos a empezar. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Bueno, lo primero, dar las gracias a Miguel Alonso por venir desde Burgos para la presentación. Dar las gracias, por supuesto, también a Joaquín por su predisposición, que en cuanto le llamé diciéndole, oye, quiero presentar este libro en el Museo Etnográfico, pues rápidamente se puso a trabajar para que hoy podamos estar aquí en el Ateneo, y gracias al Ateneo por dejarnos las instalaciones, y que además han sido muy atentos según hemos llegado, rápidamente nos han atendido. Bueno, yo os vengo a hablar de danzas de varas, palos y cintas en Cantabria. No os voy a explicar tanto cómo son estas danzas, sino cómo ha sido el proceso, el trabajo, cómo he seguido, ¿no?, hasta llegar a este trabajo. Básicamente van a ser estos los puntos que voy a tratar. Intentaré ser breve para que luego pues, dé tiempo a hacer una ronda de preguntas o lo que consideréis. Lo primero os explicaré alguna cosilla sobre mí para que entendáis cómo he trabajado, y luego hablaremos de qué es lo que aparece en este libro, cómo se ha hecho el trabajo y el para qué, porque todo se hace con un motivo y esto pues, no iba a ser menos. Lo primero, bueno, yo soy conservadora restauradora de bienes culturales, hice la carrera en la Facultad de Bellas Artes de Euskadi,
Y al acabar la carrera, pues me di cuenta de que me habían enseñado a restaurar un mueble, me habían enseñado a restaurar una pintura mural, a restaurar papel, a restaurar obra pictórica, sabía cómo tenía que catalogar restos óseos de un yacimiento arqueológico, pero no sabía qué hacer con el patrimonio inmaterial. Y como yo ya llevaba tiempo en un grupo de danzas y ya pues, tenía nociones de folclore, es algo que eché en falta. Bueno, y de hecho ya se ve que, claro, ahora entiendo que había gente por ahí atrás riéndose. Dos de estas niñas están aquí en la sala. Este fue un trabajo que hice en la universidad, que nos hacían hacer trabajos para estropearlos y luego restaurarlos. Y aquí hay presentes dos de estas niñas, que ahora ya no son niñas, ya tienen 17, 18 años. Ha pasado el tiempo. Bueno, al final pasó eso, ¿no? Me di cuenta de que no sabía cómo abordar el tema de la conservación de una danza, de una canción, y decidí hacer el máster de Patrimonio Histórico y Territorial de la Universidad de Cantabria para aprender, pues, tener nociones básicas de antropología, de museología, de cómo hacer un inventario o cómo llevar a cabo un trabajo de investigación. Y el resultado fue lo que tenéis por aquí, mi trabajo fin de máster sobre las danzas que por aquel entonces, en 2015, iban a declarar bien de interés cultural. Haciendo este trabajo, el trabajo de fin de máster, me di cuenta, siempre me va pasando lo mismo, ¿no? Que hago una cosa, me doy cuenta de que me falta otra, hago otra cosa, me doy cuenta de que me faltan otra, y así, continuamente. Haciendo el trabajo de fin de máster me di cuenta de que había muchas veces que para explicar un baile, para explicar una danza, necesitaba que se pudiese ver. No hay fotos de todo. Igual necesitaba explicar cómo eran los golpes que se dan con los palos y no tenía fotos que explicasen cómo se dan los golpes con los palos, entonces necesitaba ilustrar. Así que acabé el máster y empecé el grado superior de ilustración, y lo que vais a ver ahora pues es una mezcla un poco de todo, porque este libro pues contiene pues, todo lo que he aprendido en todo este tiempo ahí mezclado. Al final he ido cogiendo lo que me interesaba de cada lugar para poder conservar y poder hacer trabajo de divulgación, que es al final lo interesante, ¿no? No solo estudiarlo, sino que esto llegue a la gente, porque a mí este contenido no me sirve absolutamente de nada. Y es así. Lo que me sirve es que lo tengan pues, la gente y sobre todo los danzantes. Y para eso pues, me ha venido muy bien la ilustración. Ya sabiendo eso, os explico el qué es lo que he estudiado en este trabajo. Bueno, he estudiado básicamente las danzas de varas, como esta que veis aquí, de los danzantes de solares, la danza de palos y las danzas de cintas. 3 danzas que mayoritariamente están en la zona occidental en la zona oriental de Cantabria, entre las comarcas de Trasmiera y Ruesga, pero ya veis en el mapa que también tenemos algún ejemplo fuera de esa zona oriental. ¿Y qué es lo que explica lo que he estudiado de cada caso? Pues todas estas cosas, ¿no? ¿Qué pueblos tienen o han tenido danzantes? ¿Cómo se distribuyen? He documentado unas 50 cuadrillas de danzantes, 50 pueblos o barrios que han tenido danzantes de forma tradicional. ¿Cómo están en este momento? ¿Veis los colorines? Los naranjas son aquellos lugares donde hay alguna constancia documental de que ha habido danzantes, pero en la actualidad ya no existen. En el caso de Reynosa, por ejemplo, hay una nota de 1600, de principios de 1600, que habla de danzantes, pero luego no hay más que hable de esos danzantes. Entonces, bueno, tenemos esa nota documental, pero no tenemos más. Los que veis en color verde son aquellos lugares donde continúa habiendo cuadrillas tradicionales de danzantes, y los puntitos azul son aquellos sitios donde es un grupo de danzas el que hace también la función de la cuadrilla de danzantes. Es decir, bueno, vais a ver que diréis, bueno, es que en Torrelavega no hay nada. No he puesto grupos de danzas, he puesto solo los grupos de danzas que tienen cuadrilla tradicional de danzantes, que hacen danza ritual, ¿vale? Por eso, pues en la zona de Torrelavega, pues veréis que hay un gran vacío, cuando ahora mismo es el sitio donde más grupos de danzas tenemos. Así que bueno, ya veis que pues,
en la actualidad, de más de 50 cuadrillas que tenía documentadas, somos poco más de 20 las que permanecemos en activo. Y con el tiempo, pues no sé qué va a pasar, porque haciendo este trabajo, varios pueblos pues nos decían, es que hay dos personas jóvenes en el pueblo. Muchos dependen de que el fin de semana de la fiesta venga el sobrino, el nieto de fulanito, que viene desde el País Vasco y baila ese día. Y claro, mientras ese fulanito tenga un abuelo en el pueblo, pues vendrá de Euskadi a danzar. El día que su abuelo ya no esté y que pierda el vínculo con el pueblo, pues igual la danza también se pierde porque no hay jóvenes que dancen. Entonces estamos en ese punto en el que es un poco difícil valorar qué puede suceder de aquí a unos años. Lo mismo esto se revierte, los pueblos empiezan a llenar de vida y nos pasa todo lo contrario, pero es algo que dudo bastante. Ojalá. He estudiado también en este trabajo la vestimenta de las cuadrillas de danzantes, porque prácticamente todas las cuadrillas tienen una ropa distinta. Todas las cuadrillas hacen danzas y se visten de forma muy parecida, pero todas y cada una de ellas tienen sus particularidades. En unos lugares visten con pantalones largos, en otros con pantalones cortos, como vemos aquí, y con medias. En algunos sitios las medias son negras, en otros son blancas. Pueden llevar corbata, pueden no llevar corbata y llevar boina, o llevar pañuelos, cintas. Bueno, cada lugar es diferente. También ocurre en algunos que uno de los danzantes va vestido de forma distinta, como es el caso que uno de los danzantes va vestido con pantalones azules porque es el que manda en la danza. Eso es algo que también hemos intentado recoger, cómo se llama a los danzantes. En algunos lugares esa persona que manda es el capitán, el guía, el mandante, el maestro. Bueno, pues eso también es importante saberlo, ¿no? Se ha estudiado cómo es la fabricación de los utensilios para las danzas, porque una danza no es algo que se reúnen un día y bailan. No, es que requiere una preparación previa bastante importante. Se tienen que reunir lo primero para decidir quiénes danzan y quiénes no, porque bueno, hoy en día es fácil la decisión, danzan todos los jóvenes del pueblo y se intenta atropar a jóvenes de otros pueblos, pero antes, cuando sí había más vida en los pueblos, pues esto podía ser un poco más complicado. No todo el mundo danzaban básicamente los quintos, sobre todo siempre hombres, más actualmente ya han empezado a danzar mujeres, pero no todo el mundo podía entrar a bailar, así que se tenía que tomar la decisión de quién sí, de quién no, se tenía que tomar la decisión de quién manda, en qué posición va cada uno, había que hacer unos ensayos y había que juntarse para fabricar las varas. Las varas que también en cada pueblo pueden ser distintas, ¿vale? No todos los pueblos fabrican las varas de la misma manera. Por ejemplo, estas varas son de cicero y es una vara antigua y ya no se nota, pero lo que hacían era una zona más abultada, una zona fina, zona abultada, zona fina, zona abultada, ¿vale? Entonces, una particularidad de las danzas de esta zona en concreto, que en otros lugares no ocurre, pero siempre cada pueblo tiene algo que es distinto al pueblo de al lado. Es algo que lo hace más difícil de estudiar, pero lo hace mucho más enriquecedor. Pues si todos hiciésemos lo mismo, qué aburrido. También hemos estudiado pues los participantes, si tienen zorromoco, si no tienen zorromoco, cuántos danzantes participan. Las danzas de varas, ¿no? Por ejemplo, que siempre se suele decir, es un número impar de danzantes. Pues no siempre. Hay danzas de varas con un número impar, que son las que más, en realidad, pero hay muchos pueblos donde son 8 las personas que danzan varas. Entonces, eso también es algo que se ha estudiado. Y también, pues los pasos, las figuras que realizan. Una de las cuestiones por las que estudié ilustración fue precisamente por esto, ¿no? ¿Cómo explicas una secuencia de pasos? ¿Cómo explicas cómo hace el paso el danzante? Pues cuando estás en un libro que no puedes meter un vídeo, pues lo más fácil es dibujarlo para que quede claro cómo van los pasos. En este caso es un danzante de secadura. También se estudia los recorridos. Las danzas de varas, palos y cintas son danzas rituales y en concreto la de varas tiene un recorrido fijo porque se hace en una procesión que puede ser de 10 minutos o una procesión que puede ser de varias horas.
pero siempre el recorrido es el mismo. Entonces, eso también es algo que se ha ido preguntando a las distintas personas que han participado del libro. Y también hay un apartado dedicado a la música, con partituras, con quiénes han sido los músicos, qué instrumentos han tocado. En este caso es una dulzaina que pertenecía a Antonio Santander y que se considera que puede ser igual una de las dulzainas más antiguas que hay en España. Y pues salió del pueblo de Riaño. Y otra cosa a lo que se ha prestado atención y le he dedicado un apartado completo es a qué es lo que motiva a los danzantes a bailar, ¿no? Porque, bueno, son danzas rituales, son danzas, sobre todo la danza de varas en concreto, es una danza muy unida a la religión católica. O sea, se danza para el santo o para la santa durante la procesión, con lo cual, bueno, o sea, es una danza evidentemente religiosa. En origen quizás no lo fuera, pero en la actualidad sí lo es. Y tampoco se nos pasa por alto que, bueno, que la sociedad actual ya no es tan religiosa como podía ser la de hace 50 o 60 años. Entonces, algo que a mí me interesó es preguntar a los danzantes por qué danzan. Si es porque son creyentes o porque tienen un vínculo afectivo con la danza o porque quieren conservar las tradiciones de su pueblo o por lo que fuera. De más de 70 personas que contestaron la encuesta, bueno, contestaron más de 70 personas, eliminé de la encuesta a las personas que no eran danzantes, sino que pertenecían a grupos de danzas. Esas personas las dejé fuera y me quedé solo con los que eran danzantes rituales. Y de más de 70 personas, solo dos, dijeron que eran creyentes. Todo el resto pues lo hacía por otros motivos que tenían que ver más pues con que sentían la danza como un signo de identidad de su pueblo y que querían conservarla por otras razones completamente alejadas de la religión. Así que bueno, a eso también se le dedica un apartado completo. Y os voy a explicar un poco en números qué es lo que podéis encontrar en el libro. Podéis encontrar documentado, en algunos casos con más cantidad de datos, en otros con menos, en función de lo que he podido encontrar, pero más de medio centenar de pueblos o de barrios que han tenido danzas de varas, de palos y o cintas, porque todos los pueblos que tienen danzas de palos tienen danzas de varas, todos los pueblos que tienen danzas de cintas tienen danzas de varas, pero no todos los pueblos que tienen danzas de varas tienen palos o cintas. Entonces, por eso el I-O. No tiene por qué darse la circunstancia de que se den las tres danzas. En el pueblo de Escalante, en Riaño, sí que se dan las tres, pero no es lo habitual ni mucho menos. Se han estudiado de forma más profunda 21 pueblos. Hemos encontrado información interesante de más de 21 cuadrillas de danzantes en prensa histórica. He encontrado de más, pero muchas veces por lo que te encuentras en prensa histórica es datos de a las 7 de la mañana salen los danzantes y punto. Pues bueno, esa información tampoco la he metido porque entonces nos iríamos a un libro de varios tomos sin que aportar información de interés. Entonces, lo que sí podéis encontrar es documentación de prensa histórica de 24 cuadrillas, más de 100 fotografías. Casi todas las fotografías han sido aportadas por los informantes, con lo cual no son fotografías que hayan sido publicadas ya en otros sitios ni nada, salvo alguna puntual. La inmensa mayoría son nuevas. Bueno, nuevas. Más de 40 informantes. No he hecho el recuento en total, en realidad, pero ha habido pueblos donde hemos ido incluso varias ocasiones. Hablo siempre de hemos ido porque normalmente no he ido sola. Normalmente he ido con la directora del grupo de danzas que anda por ahí, Eva, que nunca quiere que diga su nombre, pero está ahí. Normalmente he ido con ella o con Eva Villa porque también cuando haces un trabajo de este tipo, pues hay varias cosas interesantes. Lo primero, no ir tú sola, porque dos cabezas piensan más que una, y lo que se le olvida a una se acuerda a la otra. Y también es interesante, y de ahí que tampoco, que al final salgan más de 40 informantes, juntar varias personas, ¿vale? Hay algún caso en el que sí que hemos entrevistado
a una persona de forma individual, pero por lo general hemos ido juntando pues 3, 4, 5 personas por lo mismo, porque le estás preguntando a gente que igual tiene 80 años por una danza que hizo cuando tenía 20. Pues bueno, pues la memoria puede fallar, pero si juntas a varios, pues lo que no recuerda uno lo recuerda a otro, se van tirando de la lengua y van haciendo memoria unos con otros. Hay más de 80 ilustraciones, también hay mapas, 15 partituras. Partituras me faltan muchísimas, pues porque yo no soy música. O sea, sé leer una partitura, pero no sé escribirla, y además esto es el trabajo de la beca de un año, con lo cual hay mucho que se me ha quedado por medio. Tengo 15 partituras, en la actualidad hay menos. O sea, la música se ha uniformizado bastante, ya no hay 15 canciones distintas de varas, de palos o de cintas. Se ha tendido a tocar básicamente pues, casi lo mismo, salvo casos excepcionales, se ha unificado bastante. Pero bueno, en este sentido sí que todavía queda mucho trabajo por hacer, así que bueno, si por aquí hay gente que sepa de música, pues oye, bienvenido sea. Y he contado pues, con decenas de colaboradores, gente que ha rellenado la encuesta, gente que me ha facilitado fotografías, gente que me ha facilitado contactos de, oye, ver a este sitio, pregunta, que eso también es de agradecer, que bueno, que al final aquí pues, aparece mi nombre, pero este trabajo lleva aquí la colaboración desinteresada de muchísima gente, ¿vale? Desde gente que me ha puesto en contacto con otros, que ha concertado reuniones y, bueno, creo que es algo que hay que señalar, ¿no? Que esto ha generado el interés de mucha gente y por eso han colaborado. Y para que veáis así rápidamente todo eso que contiene el libro, ¿no? Pues para que lo veáis así de un vistazo los que me hayáis tenido oportunidad, la parte de atrás es donde está la zona con la prensa histórica. Ya veis que bueno, hay bastantes fotografías. Donde no llega la fotografía, pues ha podido llegar la ilustración. Sí, alguno sale por ahí. Bueno, por ahí salía, por ejemplo, una fotografía de Agustín Martínez Marlote de Bustablau, que le entrevisté, afortunadamente le entrevisté bastante antes de que me diesen la beca. Esa entrevista la hice en 2014 o 2015, yo creo que la hicimos, y por suerte, porque falleció un par de años después, salía por ahí una foto. Con esto también quiero decir que es que hacer trabajos de este tipo apremia. He intentado preguntar sobre todo a gente mayor, porque la gente mayor son los que se nos van, o sea, los que igual dentro de un año no les podemos preguntar. Para preguntar a los danzantes de hoy en día, en principio, tenemos un margen de tiempo mayor. Pero bueno, que hay ya gente que ha colaborado en este trabajo que ya no está. Y hay gente que ya no está y que no he podido llegar a tiempo. Con lo cual, bueno, hacer trabajos de este tipo es que es muy necesario, y cuanto antes los hagamos, pues mejor, porque mañana puede ya ser ya tarde. ¿Cómo he llegado a todo este trabajo? Así, bueno, para ir un poco rápido y que nos dé tiempo a la ronda de preguntas. Pues lo primero que hice fue pues, leerme todo lo que hubiese en bibliografía, y que no es demasiado. Esa es la pena, que no hay mucho escrito sobre estas danzas en concreto. Hay algo en Del Solar y la Raza, por ejemplo, sí que hace una descripción muy buena de las danzas de Cicero. Sixto Córdoba también hace alguna pequeña descripción, pero tampoco ahonda demasiado. Y luego Txomin Etxebarria sí que ha estudiado bastante, sobre todo los danzantes en la actualidad, más que yéndose atrás en el tiempo. Básicamente esas son las 3 fuentes principales de información en libros que he tenido, y luego he sacado mucha información de prensa histórica. Al final es de donde más he podido tirar, y la que me ha servido para en algunos casos saber que había pueblos que tuvieron danzantes, o más puntual o menos puntualmente, que habían tenido presencia, ¿no? Por ejemplo, he encontrado algunas fotografías con danzantes de varas en
en Santander, en Cueto, haciendo una reunión de danzantes de Santander y de Liérganes. Y bueno, ha pasado con muchos lugares, ¿no? El encontrarme fotografías, no tener datos recientes de que hubiese danzantes, pero encontrar, pues, por ejemplo, en el caso de Eras, hay muchísimas informaciones de los danzantes de Eras en la prensa, porque había un chico en Eras que solía escribir en el periódico. Entonces se dio esa casual y me he encontrado incluso los nombres de danzantes de algún año. Pero porque se ha dado esa casualidad. Luego hay otros lugares de los que apenas he encontrado información en la prensa, como de Solares, pues de Solares en concreto, dicen por ahí vaya, pues de Solares en concreto no, en la prensa no había gran cosa. Pero bueno, eso ya es un poco cuestión a veces casi de suerte y que hubiese alguien en el pueblo con interés por ello. Pero eso, básicamente lo primero que hice fue bucear en toda la prensa y toda la bibliografía para poder saber qué es lo que tenemos y por dónde ya poder seguir. Y a partir de ahí empezar a hacer trabajo de campo. También el haber buceado antes en biografía me servía para poder ir, como veis aquí, con las fotografías, ya ir a entrevistar a los danzantes de, yo qué sé, pues de Matienzo, donde fuese, y ya llevar fotografías de su pueblo, pues porque a veces viendo una foto es más fácil que hagan memoria. Y también porque muchas veces incluso los propios danzantes igual no saben cómo era la danza antes de ellos. Me acuerdo cuando fui a Solórzano, entrevisté allí a Mari y le llevé unas fotografías de principios del siglo XX y él no había visto nunca a los danzantes vestir como habían vestido a principios del siglo XX, con lo cual eso ya nos servía también para identificar que desde esa época hasta la suya, que él lanzó en los años 50, pues había habido un cambio en la vestimenta. Entonces, estas cosillas también nos venían bien en ese sentido. Y bueno, la mayor parte del trabajo que hay en este libro es trabajo de campo, entrevistas a danzantes. Aquí bueno, he puesto algunos de los lugares donde he entrevistado gente. Y normalmente yo me iba pues con la grabadora, un boli, fotografías, una ficha y con Eva a la cámara y íbamos preguntando. Pues nombre, edad, evidentemente lo primero, si han sido del pueblo o igual venían de otros pueblos y dais su contacto con las danzas, cómo vestían, cómo llamaban a las figuras, qué recorrido hacían, cuándo danzaban, cuánto tiempo antes empezaban a preparar la danza, también, cómo llamaban a los materiales, que esto también es algo importante. Muchos nos decían, por ejemplo, que hacían los palos con agracio. Y agracio, ¿qué será el agracio? ¿Qué será el agracio? Madroño. Pero hasta que ya... No, me dicen por aquí. A ver. Son... Pues ¿cuál era el agracio entonces? Corteza blanca, el agracio. Pues tenemos que seguir buscando ahí. Para la segunda edición, sí. Es que nos ha pasado varios sitios, de que te decían nombres, pero tampoco te llegaban a explicar y buscabas en internet y ese nombre no aparece por ningún lado. Y pues bueno, cosillas de esas que hemos ido también apuntando. Y pues luego le pregunto a ver dónde puedo encontrar yo a Gracio para ver cómo se llama su nombre científico y saber qué árbol es en concreto, bueno, arbusto. Les íbamos preguntando también pues, las posiciones, si siempre danzaban los mismos, quiénes eran los músicos, qué instrumentos tocaban, bueno, pues todas estas cosas que en cada lugar tienen sus particularidades. También decir que hemos tenido un problema, una dificultad añadida. Hacer trabajo de campo nunca es sencillo, pero cuando hay una pandemia de por medio, pues es un poco más complicado. Pandemia de por medio y gente mayor, pues quiere decir que ya tienes que organizarte para tener tiempo libre para hacer entrevistas. Tienes que concertar las entrevistas con la gente, pero además tienes que tener en cuenta el factor de que haga buen tiempo
para que la entrevista pueda ser en la calle. Todo eso, pues también es algo que dificulta, ¿no? Que el trabajo pues no pueda funcionar tan rápido como hubiese sido deseable. Al final, bueno, pues estas son algunas de las imágenes que podéis ver dentro del libro. Por ejemplo, en estos son los palos del pueblo de Ornedo. Cada uno nos iba explicando cómo hacían sus palos. En muchos casos los hacía simplemente pues, una persona, un carpintero de la zona o alguien que supiese manejar el torno. Y en otros casos como cada danzante se hacía sus palos a navaja. Lo hacían a navaja, luego con un cristal lo intentaban pulir para que no cortasen. Entonces, bueno, eso también es algo que hemos intentado ir preguntando. Además, en otro caso también nos decían que con las ¿cómo se llaman? Las redecillas que ponían en las botellas de ¿cómo es? Del caballero del ponche caballero. De Ponche Caballero, pues con esas redecillas las despeluchaban y hacían un pompón que ponían en la parte superior del palo. Entonces, bueno, pues una cosa curiosa que hacían en un pueblo en concreto y que yo creo que también merece pues, que quede reflejado y que los que vengan detrás sepan el porqué. O en Secadura, pues tienen una vara con papel de periódico. Eso ya es más reciente, no hace tantos años que se quedaron sin papel de varas, decidieron usar papel de periódico porque no tenían dónde conseguirlas ya papel para hacer las varas y bueno, pues al final han seguido haciendo una vara de papel de periódico recordando ese momento de no hace tanto tiempo en que se quedaron sin varas, ¿no? Al final las tradiciones, pues lo que tiene de gracia esto es que es algo vivo y que como patrimonio vivo que es dinámico, es cambiante y bueno, pues van sucediendo cosillas por el camino que algunas se quedan. Lo de la redecilla del ponche pues no se quedó, podría haber sido y habría venido de aquello. Entonces, bueno, cosillas de estas también las hemos ido reflejando. Y bueno, ya acabo con el para qué de este trabajo y así luego ya tenemos un tiempo por si nos queréis hacer preguntas o para que nos explique lo del agratio. Y el para qué de este trabajo es porque yo creo que es imprescindible si queremos conservar nuestras danzas, en este caso danzas, pero esto es aplicable a música, a canto, a trova, a cualquier otra cosa. Es imprescindible inventariarlo, catalogarlo, que quede bien reflejado, bien documentado todo nuestro patrimonio para a partir de ahí ya poder hacer estudios y a partir de los estudios hacer trabajo de divulgación y de recreación. Que a veces empezamos la casa por el tejado y empezamos por divulgar sin haber hecho un estudio de base y bueno, creo que el proceder debería ser otro. Al final yo lo que he hecho es, bueno, este círculo en realidad es lo mismo que haríamos con un cuadro. Tienes que restaurar un cuadro, no empiezas colgándolo en la pared, no, al contrario. Empiezas por inventariarlo, por hacerle un catálogo de ese cuadro, estudiar qué daños tiene, hacer un estudio en profundidad de sus materiales, de cómo se ha realizado y demás, para a partir de ahí ponerte a trabajar sobre él y hacer una labor de divulgación y ya luego, cuando esté, ya lo cuelgas para que la gente lo vea. Pues al final, creo que con las danzas, con el patrimonio inmaterial, debemos hacer un poco lo mismo. Primero estudiar, para luego ya poder hacer trabajo de divulgación y que los propios danzantes sean conscientes de lo que tienen entre manos, de la importancia de ese patrimonio, de la importancia de ese legado, para que puedan seguir transmitiéndolo, que al final es de lo que se trata, de que los danzantes lo sigan usando y les siga siendo necesario y sigan viendo la utilidad, el uso social de la danza. Porque de nada sirve tampoco este libro si luego los danzantes deciden que no van a danzar. Pues bueno, pues quedará documentada su danza, pero es que donde tiene que estar el patrimonio es en el pueblo. Entonces, bueno, de ahí el porqué de este libro, pues para poder documentarlo, poder estudiarlo, para a partir de ahí poder seguir con todo este círculo. Y bueno, yo con eso ya me despido. A ver, ahora sí que quieren, podéis subir y así, si la gente tiene alguna pregunta o lo que fuere, pues que
que nos consulten. Bueno, abrimos un turno de preguntas. A ver quién se anima. Gracias, Ángel. Enhorabuena Muchas gracias. por el trabajazo magnífico que has hecho, Bea, y por la metodología impecable. O sea, vamos, me ha encantado, me ha encantado. Tendría un montón de preguntas que hacerte, pero vamos a dejarlo en 3. Por ejemplo, el tema a propósito del famoso agracio, los materiales, donde los suelen, si los van a buscar ellos, porque entiendo igual que no, o se los procura alguien, porque si fueran a buscarlos ellos sabrían exactamente qué tipo de arbusto es o lo que fuera, por un lado. La ropa, si se la hacen ellos, si se la hacen las madres, se las hacen las abuelas, todo eso supongo que también estará ahí Sí. un poco documentado. Y hoy la tercera se me ha ido y luego igual en un segundo momento sí, para dejar a los demás. Quería solamente decir una cosa, yo vivo en Liérganes, ¿sabes? Allí afortunadamente hay... Ah, sí, el tema, la edad. ¿Hay grupos de danzantes infantiles, por decir, o es un tema juvenil, tipo un poco ahí de jóvenes? ¿Vale? Antes... Bueno, acaba Sí, si quieres. vale. No, que como sabes, vivo en Liérganes, sabes que ahí afortunadamente Sí. tenemos un grupo de danzantes maravilloso, consolidadísimo y que son una joya del municipio. Voy mucho a Solares, obviamente, donde también hay grupos de danzantes. En Solares, concretamente, hay una plaza de los danzantes. Sí. En esa plaza... Y aquí están la mitad de la cuadrilla de danzantes de Sol. Bueno. Los tenemos aquí. Bueno, yo soy historiadora, me dedico al patrimonio cultural y entre ello también al patrimonio inmaterial y estoy siempre persiguiendo para conseguir que en una farola maravillosa que había ahí con unas placas fundidas en no sé qué material, bronce, metal, que en las 4 caras había escenas de danzantes preciosas, hicieron un edificio, reurbanizaron la plaza y ni volvió la farola. Va a volver, va a volver. Ah, sí, menos mal. No, Pues nada nada. farola como sí, pero sí. Pues la me plaza de los alegro danzantes mucho. va a volver a tener danzantes. Me alegro, gracias. Pues la primera pregunta, sí, por lo general son los danzantes los que van a buscar las varas. O sea, las varas, bueno, la vara para hacer los arcos floridos. En cada lugar lo llaman de una manera. Lo pueden llamar zarzamora, zarza blanca, rosal silvestre, cuerno cabra. Bueno, cada sitio tiene su nombre, aunque básicamente cuando les preguntan más o menos siempre es lo mismo. Suelen ir a recogerlas, por lo general te dicen al lado del río. Tienen la zona donde saben que todos los años pueden ir a cogerlas. Y sí, suelen ser los propios danzantes. Sí que nos hemos encontrado algún caso donde, creo recordar, no estoy segura si era en Riaño o en Matienzo, que pues, cogieron las varas, cogieron los papeles y se los llevaron a una mujer del pueblo, una viuda, a la que pagaron por vestirlas. Pero por lo general son los propios danzantes los que hacen el proceso completo de cortar la vara, limpiarla de pinchos, hacer el engrudo con harina, agua y en algún caso con huevo, cortar los papeles, que normalmente pues lo piden que se lo traigan al bar o a la tienda del pueblo, y hacen todo el proceso de pegarlo. La segunda pregunta, que tenía que ver con la vestimenta, y mira, me alegro que hayas dicho que sí se lo hacían las mujeres, porque cuando veáis este libro os vais a dar cuenta de que es que hay muy pocas mujeres. Eso no quiere decir que detrás de todas estas fotos de hombres no haya mujeres. Hay muchas. Lo que pasa es que las mujeres no danzaban. Las mujeres estaban en el lado invisible, ¿no? Las mujeres en muchos casos ayudaban a vestir las varas, las mujeres eran las que limpiaban la iglesia para prepararse para el día de la fiesta, las mujeres eran las que preparaban, pues la adornaban la iglesia con las flores y demás, las mujeres eran las que preparaban la ropa, las que les dejaban a los danzantes sus pañuelos, sus cintas en muchos casos, pero luego en las fotos no hay mujeres. Que bueno, que me alegro de que me lo hayas dicho precisamente por eso, ¿no? Porque
creo que es importante mencionar también pues, la invisibilización del papel de la mujer, que es muy importante. O sea, al final, en casi todos los casos cuando les preguntas de dónde sacaban los pañuelos, casi siempre te dicen, pues mi madre, mi hermana, algún caso muy puntual, pues el indiano del pueblo, pero por lo general eran pañuelos de las mujeres de su familia y eran ellas las que cosían las cintas, las que cosían las alpargatas y demás, con lo cual me parece interesante. Y la tercera pregunta sobre la edad. Tradicionalmente los que danzaban eran hombres jóvenes, los quintos eran los que danzaban, y en algunos casos, bueno, solteros, salvo en algunos casos puntuales donde los años bisiestos se permitía que danzasen los casados. Eran lugares bastante puntuales. Esto ya ha ido cambiando y ya hay muchos sitios donde bailan hombres, donde también danzan mujeres y evidentemente a medida que ha ido bajando el número de gente en los pueblos, ha ido aumentando la diversidad de edades. Ya no pueden danzar los quintos porque ya que no hay. Es que no hay. O sea, si se propone que en un pueblo dancen solo los de 20 años, no sale la danza porque no hay gente de 20 años. Entonces, ahora mismo te puedes encontrar lo mismo. Críos de 12 años que otros de 40. O sea, ahora mismo la variedad es enorme, pero se debe a la pura necesidad de o diversifican edades y género o la danza no sale para adelante. No sé si has respondido. Vale. Si no, no, es que sí. Para la grabación. Ah, vale, vale. A ver, Bea, yo creo que aquí hay gente que hablamos de la danza en general, las hemos nombrado. Nosotros los danzantes no tenemos que explicar, pero como estamos en Santander y los de Santander no han tenido nunca danzantes, y hay algunas amigas mías por ahí que vienen porque quieren aprender de folclore, que igual estaría bien que hicieras un poco reseña de cada una de las danzas para diferenciarlas, cuando se hacían, Vale. y la diferencia. Vale. Bueno, nos ponemos primero en contexto. Estamos en el día de la fiesta. A las 5 o 6 de la mañana, 7 en el mejor de los casos, la cuadrilla de danzantes sale por las casas con sus palos, salvo en aquellos lugares donde no tienen palos, que salen con las varas, pero por lo general salen con sus palos, y van puerta por puerta llamando a todas y cada una de las casas del pueblo. Salen los vecinos y los danzantes les preguntan, ¿danzamos o rezamos? Lo normal es que les digan que dancen. Entonces hacen un poco una pequeña parte de su danza de palos, que en cada pueblo puede ser distinta, y les echan los vivas a los vecinos del pueblo. El viva puede ser a la salud de la familia Pérez, mujer e hijos para que vivan por muchos años, y contestan ¡viva! En otros lugares, por ejemplo en Matienzo, dicen a la salud de, yo qué sé, de José y Prometida, para que vivan por muchos años. ¡Viva! Y a lo mejor José no tiene prometida. Igual José tiene 4 años y no se sabe si va a tener de prometida, prometido o si no se va a tener nada. Pero su fórmula en ese pueblo es esa. Y siempre la hacen de esa manera, independientemente de la edad que tengan. A cambio de ese viva y de esa danza, los vecinos les dan la voluntad. La voluntad puede ser comida, puede ser dinero. En unos pueblos es mucho dinero, en otros pueblos pues es bastante menos. Ahí hay una diversidad también enorme. Hay pueblos donde ves salir billetes y billetes y pueblos donde, bueno, con que te den 1 euro igual tienes bastante. Y con ese dinero se va guardando, lo va guardando uno de los danzantes, que normalmente se le llama el bolsero porque suele llevar una bolsa donde guardar el dinero, y todo ese dinero que recogen se reparte luego entre todos a partes iguales, entre todos los danzantes y con los piteros también, ¿vale? Por lo general, los piteros entran a reparto, salvo excepciones. Esto lo hacen pues desde la madrugada hasta la hora de misa, van casa por casa. Y cuando llega la misa, se van a la iglesia y cogen sus varas. Porque entonces es el momento de la procesión. La procesión al santo o a la santa
depende del lugar, se puede hacer desde dentro del altar y ir sacando el santo, o se puede hacer desde la puerta. Esto en cada sitio puede ser de una manera distinta. Lo que sí que es común en todos es que la procesión nunca se hace en sentido natural. Nunca los danzantes avanzan hacia adelante, siempre avanzan hacia atrás, porque son los que abren la procesión y no pueden dar la espalda al santo. A ver, que es algo que en realidad es de sentido común. Cuando estamos en una procesión cualquiera de lo que sea, el santo va adelante y el pueblo va detrás. Es el santo el que da la espalda al pueblo y no al revés. En este caso, como los danzantes van delante, pues tienen que ir danzando hacia atrás para ver siempre al santo. Esa procesión, hay lugares donde es alrededor de la iglesia y puede ser 10 minutos. En Matienzo, por ejemplo, es una procesión cortita, dan la vuelta a la iglesia, en cada una de las esquinas de la iglesia hacen una figura en concreto y luego devuelven la imagen a la iglesia. Y hay procesiones que son más largas, pues la de la Virgen de la Cama de Escalante, por ejemplo, es una procesión larga, o la de Solórzano, que sacan a la Virgen de una iglesia y la llevan hasta la iglesia de Fresnedo, y son varias horas de procesión que tienen que hacer incluso 3 paradas para descansar. Entonces, eso es básicamente lo que hacen con esas 2 danzas. Después de la procesión, normalmente es cuando se hace la misa. Esto también puede variar según el lugar. Y cuando acaba la misa, pues depende del sitio. Hay sitios, si tienen danza de cintas, pues ya cuando acaba la misa empieza el momento ya más festivo y pueden danzar cintas, pueden volver a danzar palos si ha quedado algún vecino al que darle el viva. Pueden danzar varas. Si danzan las varas, como ya no hay santo, ya sí pueden avanzar hacia adelante, porque están danzando para el pueblo, no para el santo, no tienen que honrar a ninguna figura religiosa. Entonces ya, ahí ya pues empieza la fiesta, ¿no? Ya es otro ambiente, ya no es una danza de varas tan solemne, sino que ya es un poco más de jolgorio. Y bueno, básicamente esas serían las tres partes. Hoy en día, cuando vemos cualquiera de las 3 danzas, las vemos tocadas con pito y tambor. Antes en la fotografía os puse una dulzaina. El pito y tambor pues, vino como a sustituir un poco a la dulzaina, pero es que la dulzaina previamente había sustituido al silbo y el tamboril. Los danzantes, pues llega un instrumento que les ofrece unas características mejores que el anterior y lo van sustituyendo, ¿no? Pues cuando el silbo y el tamboril, pues al final tiene el sonido, el recorrido que tiene, llega una dulzaina que su sonido es mucho, mucho mayor, pues evidentemente, adiós silbo y tamboril, preferimos la dulzaina, aunque necesitemos dulzaina tamboritero y ya no nos valga con un solo músico. Y luego llega el requinto, que tiene un sonido más, ¿cómo decirlo?, menos agreste que la dulzaina, porque la dulzaina te tiene que gustar. A ver, a mí me gusta, pero el sonido de la dulzaina, pues, y más la dulzaina en Cantabria, que está afinada en sol, no como la de otros lugares, pues es un sonido, es que no sé qué palabra usar que no suene despectivo, pero bueno. Sí, es bastante chillón y claro, te llega un instrumento como el pito montañés, que al final el pito montañés es un clarinete, que es mucho más elegante, tienes muchas más notas, puedes hacer más notas. Para el músico también es más sencillo de tocar, la embocadura es mucho más cómoda, puede hacer más adornos, o sea, el propio músico se puede recrear un poco más en la melodía que con la dulzaina, que una dulzaina al final es que es un palo con agujeros, o sea, llega hasta donde llega, y el clarinete te permite mucho más adorno y bueno, es mucho más, pues tienes más recorrido, ¿no? También decir que normalmente, bueno, hablamos de pito montañés cuando es un clarinete en mi bemol. Cuando veáis las fotografías del libro, vais a ver que hay un pitero en concreto, siempre va a ser el mismo, que tiene un clarinete muy largo. Es un clarinete afinado en do y es Antonio Santander, del pueblo de Riaño, que tenía, pues no era un pito montañés en sí, no es un pito requinto, sino que es un clarinete en do, un sonido bastante más grave aún, que es también
el dueño de la dulzaina que os he mostrado antes en fotografías. Y pues, no sé si me dejo algo. Bueno, durante las varas se echan glorias, perdón, no vivas, se echan glorias al santo. Pero bueno, yo creo que así a grandes rasgos esa sería, para quien no tenga contacto con las danzas, esa podría ser un poco la descripción. Muy buenas tardes, felicitaciones, me encanta el tema, lo vivo muy de dentro y lo he vivido más. Y me gustaba mucho escucharlo. Veo que nos han nombrado ahí Liendo, no sé si has investigado. En Liendo hubo un grupo, pero tremendo, buenísimo, que iban para todas partes. Yo he visto los de Liendo que iban a Guriezo, yo soy de Guriezo y siempre venían todos los de Liendo, encantadores, iban a Laredo, recorrían por todas partes. Después yo he visto grupos de esos de ramales, de eso he visto que eran de la Revilla, los de Ruesga. A este pitero he estado el otro día con él, precisamente. Con el hijo, que también se llama Antonio Santander. En Bustablao, he estado también con él y hemos estado hablando un poco del tema porque me gusta mucho. Entonces yo te pediría que tienes que hacer una gestión muy fuerte para que en los colegios se dé una clase de ese folclore. Ay, porque si de mí siempre va a haber dependiese. niños que les va a gustar. Sí. Hay que recuperar esas tradiciones tan bonitas para que la gente, nuestros hijos, nuestros nietos, lo sientan. Yo creo que es importantísimo y esa labor noto que tienes condiciones. Y ahora te voy a explicar lo de la gracia. Nosotros en Guriezo se dice agrazo. Vosotros le dices agracio. Es un arbusto durísimo. Cuando se corta en el mes de enero, está muy duro. La corteza es una corteza lisa y blanca, casi como la de abedul, de ese color. Y después el otro, el que has dicho, el madroño, nosotros le llamamos borto o aborto, que es de corteza arrugada como de escamas y de color rojizo. Lo mismo la corteza que la madera en el interior. Pero estos planos se hacen de agracio porque tienen una dureza muy especial. Eso es lo que se usa también para hacer los badajos de las campanas. Fíjate la dureza que tiene. En fin, doy paso a los demás, pero te felicito. Pero hay que buscar, hay que recuperar que en los colegios, en las escuelas, den algo de una asignatura de esto. Y ocupar a gente que tocan un poco la dulzaina, que hay que explicarla, que la dulzaina bien tocada es dulce, por de ahí viene el nombre. Yo, en mi época de niño, yo fui músico de la banda municipal de Guriezo con 13 años, tocaba la trompeta segunda y la dulzaina, empezamos, un amigo mío que tocaba el requinto, empezó a tocar la dulzaina mucho más duro. Bueno, en fin, pero todo ello hay que recuperar algo en toda esa zona. Veo, de esto es inmenso, porque en lo que tú has dicho, pues has tocado muy poco Cantabria, hay mucha más Cantabria. Hay que recuperar y todo eso, pero sobre todo el tema está en los niños, que haya una clase de folclore, que se les enseñe, después a unos les gusta más y a otros no les gusta. Gracias por todo, de todas formas. Estoy completamente de acuerdo. Es algo que a mí ya se me escapa. O sea, yo llego hasta donde llego, yo lo intento, pero eso ya es algo que a mí se me escapa. Pero bueno, ha quedado grabado por si nos ve gente desde más arriba que pueda hacer algo. De Liendo sí que he metido notas de prensa histórica, he metido también fotografías, porque además de la zona de Liendo hay bastantes, hay imágenes con el silbo y tamboril tocado por Vidal y Sequilla, y no hay tantas fotos de silbo y tamboril, entonces sí que dentro del libro las he incluido precisamente por eso, porque es un caso bastante particular, pero Liendo, por ejemplo, me queda todavía bastante por hacer en aquella zona. Sí. Sí, les tenemos. Y el abuelo de ellos fue el primero. Sí, que además, mira, ahora tenemos un investigador del silbo y tamboril, ahora la palabra. No, lo único que yo creo, por la fecha que me dijiste, es que era la foto esa, como no sea del abuelo de él que tocaba,
porque yo creo que, no sé si nació, ahora no me acuerdo de la fecha, pero nació en los años 20, Vidal y Sequilla, ya tiene unos años. Por lo cual, puede ser que sea otro tamborilero, otro tañedor de tamboril. De hecho, creo que había dos en Liendo por aquella época. Sí, y he encontrado alguna foto en la que salen varios. Por ejemplo, hay una foto de. Ay, estoy tirando de memoria, no sé si es de Noja o de Ajo, en la que se ven a dos tamborileros a cada lado de los danzantes preparados para tocar cuando se inauguró el monumento a Pereda aquí en el Paseo Pereda. Y salen dos tamborileros tocando para los danzantes. Sí. Sí. Creo que Ajo, porque hay un zorromoco en esa fotografía. Pero bueno, es que estoy tirando de memoria, mi memoria no es muy buena. No recuerdo que hayáis dicho quién ha editado el libro, el consejo o el museo. No. Es CIOF España, es Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore. Okay. La organización está pertenece a una organización internacional que es CIOF y a su vez está reconocida dentro de la UNESCO. En las reuniones que anualmente hace la UNESCO sobre el patrimonio cultural y material, ahí está representado este CIOF en la UNESCO. Uh-huh. Genial. Retomando lo que ha dicho Zacarías de los niños y los colegios y como está quedando grabado, pues siendo las danzas populares de Cantabria bien de interés cultural, la Administración, Consejería de Educación y de Cultura tendrían la obligación de que esto no hubiera ni que decirlo, o sea, tendría ya que estar hecho. Entonces, que se pongan las pilas los que vengan ahora dentro de nada y que junto con los bolos lleven a las escuelas las danzas y los deportes autóctonos. Y nada, que te renueven la beca para que puedas seguir. La verdad es que no vendría mal porque cuando te pones a investigar, claro, una beca es un año de investigación. Empecé en abril de 2021 hasta abril de 2022. Entonces, en un año, claro, más de 50 pueblos documentados, pues bueno, pues llegas hasta donde llegas. Pero creo que pues, este libro puede sentar ya las bases para seguir trabajando en ello, incluso ampliarlo. Porque bueno, claro, yo tenía un año para investigar, entonces tenía que ceñirme tenía que decidir, ¿investigo todo en general, un poquito de todo? ¿O intento centrarme en un poco? Evidentemente en Cantabria pues tenemos muchísimo más, tenemos por ejemplo, de danzas rituales, pues además de varas, palos y cintas tenemos los picayos, tenemos la danza de las lanzas y luego tenemos muchos bailes populares, pues la jota, el pericote, trepeletre. Claro, queda mucho que hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que es necesario hacer un trabajo bien asentado, aunque sea de una zona muy concreta, para luego poder continuar. Y sí, queda para varias becas. Pero bueno, por algo hay que empezar. Ojalá se pueda seguir investigando. Yo estudié en el Instituto de Santa Clara y la profesora de gimnasia nos enseñaba a bailar el pericote. O sea, era obligación de... Pues claro, estoy hablando del año Maricastaña, no de ahora. Se supone que eso tendría que haber continuado. Bailamos el pericote, bailamos la jota montañesa, hacíamos la gimnasia y era obligación de la señorita que nos enseñaba. Por cierto, era María Dolores Izquierdo, muy buena profesora de gimnasia. Y nada más, eso quería comentar. Creo que ahora, si hay profesores, que si hay profesores en la sala, que me corrijan si no es así, pero creo que con la última modificación de la Ley de Educación ya va a haber contenido de Cantabria en los colegios. Lo que no sé es cómo se va a proceder, o si ya se está haciendo, eso ya sí que es algo que desconozco. Sé que hay intención pero no sé cómo se va a hacer para que los profesores tengan la información también, porque claro, partimos de que pues cuando usted danzaba, seguramente la profesora, pues igual ella misma bailaba la jota en su pueblo el día de la fiesta.
pero hoy en día los profesores ya están muy desconectados del patrimonio inmaterial, entonces ahora hay que enseñar a los profesores para que los profesores enseñen a los alumnos, con lo cual, bueno, esto yo creo que sí que se querrá intentar, o por lo menos la última modificación de ley eso parece, pero va a llevar mucho esfuerzo de por medio. Bueno, no hay más preguntas, voy a hacer yo una. No, porque sí, ¿no? Bueno, has hablado de que cada vez la gente joven se implica menos en las danzas, o que hay cada vez menos jóvenes. Hay menos jóvenes. Yo, de todas maneras, tengo la experiencia profesional en el campo de la etnografía y del patrimonio inmaterial, en el que, por desgracia, la gente joven cada vez tiene menos, se palpa y menos interés. Y en el tema de los escolares, mi experiencia es que, es una experiencia de números, es que cada vez menos profesores organizan viajes dentro del currículum escolar para visitar el Museo Etnográfico. Con lo cual, directamente ya todo lo que es patrimonio cultural propio de Cantabria, tanto material como inmaterial, ni lo toca. Esa es la realidad. O sea, no hay... Después podemos hacer, como se dice ahora, la carta a los Reyes Magos. Sí que es verdad que cuando nos vemos en los espejos de otras comunidades autónomas, parece que en otras comunidades autónomas como que son más activas en estos temas. Y es cierto. Pero también no es cierto de ahora, es cierto de hace mucho tiempo. Cuando yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando José Miguel Barén de Arán estudiaba el folclore vasco y lo documentaba, lo estaba haciendo en 1920. No lo estaba haciendo, han pasado 100 años. O sea, nosotros estamos hablando de aquí de empezar a documentar lo que está haciendo Bea, lo estamos haciendo en el siglo XXI. Todo el acervo de conocimiento que ha desaparecido no lo vamos a recuperar. Eso está claro. Pero bueno, tampoco quiero ser un poco tan cenizo como para decir que todo está perdido, porque no es cierto. No todo está perdido. Pero sí que quiero preguntarle a ella algo de un poco lo que ha quedado aquí un poco flotando en el ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la administración para que esto cambie? Sí, porque todos, vamos, lo digo por una razón, porque todos tenemos buenos deseos, pero después eso hay que llevarlo, hay que implementarlo y hay que llevarlo a una acción específica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y después no me digas que un plan, porque el plan, claro, porque no me digas que un plan, porque el plan está muy bien, los planes están muy bien, pero siempre pasa lo mismo con los planes. Todos tenemos un plan estupendo y lo valoramos en función de cuáles son sus objetivos. Ah, pues está muy bien, la gente quiere hacer unas cosas buenas, pero nadie viene después y dice qué es lo que ha conseguido. Lo que cuenta son los resultados, no los objetivos del plan. Pues bueno, no me vale el plan. No. Tú que eres conocedora y que estás en el tema, no te lo iba a poner fácil tampoco, ya ¿no? Verás. Es que, claro. Bueno. Sí, de hecho, ayer para el plan llevaba yo 40. Puedo responder después. Bueno, lo primero sí que, según lo que has dicho de que parece que esto no interesa a gente joven, y ahí sí que quiero lanzar un poco la visión, la contraria en realidad, porque muchas veces, incluso se ha escuchado alguna vez a algún político decir, bueno, es que el folclore es cosa de gente mayor. ¿Cuál es la media de edad de nuestro grupo de danzas? Que somos como 50. ¿La media de edad qué será? ¿De 20 años? Un poco más, igual. No sé, o sea que... Bueno, no es algo de gente mayor. De hecho, en Trasmiera y en Ruesga, los que danzan, pues la media de edad, de nuevo, es bastante baja. Luego ya, claro, llegan los coros, rondas y demás, y la media se nos dispara. Sí, pero por ejemplo, en el encuentro de danzantes de este año, todos los años hacemos un encuentro de danzantes de Trasmiera y Ruesga, un año es en Solares, al año siguiente se sortea en dónde va a ser. Este año es en Ornedo y en Bustablao. Y pues el año pasado habremos sido más de 200 danzantes tradicionales, o sea, no grupos de danzas, danzantes tradicionales, que no estamos organizados, quiero decir, y media edad de 30 años. Sí, porque los nuestros ya, solo los nuestros bajan la edad y había grupos solo de niñas. Entonces, no es algo de gente mayor, pues es gente mayor la que está en los grupos de danzas y en las corales. Ahí ya sí, pero bueno,
ese matiz. Lo segundo, el bardal en el que me has metido. ¿Qué tiene que hacer la administración? Todo. Ahora mismo todo. O sea, sí, esto, invertir, colegios, meter gente en colegios, pero también no solo empezar por abajo, también por arriba. Tiene que haber gente estudiando, documentando, tiene que haber gente capacitada de ir a colegios, porque ¿a quién vamos a poner a ir a los colegios si no hay gente que haya estudiado? O sea, ¿qué nos interesa? ¿Enseñar bien en los coles o enseñar cosas que igual están un poco regulinchi? O sea, yo, si estuviese en mis manos, lo primero que hacía era quitar dinero de otros sitios, así, para crear, no sé si un conservatorio o un instituto de patrimonio etnográfico, no sé si dependiente de la universidad o dependiente del museo, desde donde se pueda estudiar de verdad y desde ahí poder hacer labor de divulgación. Pero claro, es que estamos en un punto en el que o apostamos ya alto o es que solo con ir a ver, creo que hay que ir a colegios, evidentemente, pero es que también hay que investigar. No nos vale ahora mismo, tal como estamos, solo con enseñar a los niños a danzar. También tienen que saber lo que están danzando y para eso hay que estudiar. Pero claro, es un objetivo inviable. En menudo jardín me he metido. Y a ver, y estamos hablando de danzas, pero no solo de danzas. Ya ahí me voy a pringar un poco más todavía. Me parece bien. Vas al Museo Etnográfico de Castilla y León, que es, bueno, me imagino que ambos le conoceréis, en Zamora, que es una barbaridad, o sea, es una fantasía ese museo, y tienes una máquina donde puedes escuchar cómo se habla en los distintos pueblos. ¿Qué se ha hecho aquí con el patrimonio lingüístico? Hay grabaciones de cómo hablaba la gente en Pas, en Liébana. Ya no si hay grabaciones antiguas, se están haciendo grabaciones ahora. Porque además es que otro problema que existe es que, pues, igual que las danzas, muchas se han perdido y se van a perder por falta de gente en los pueblos, se va a perder muchas otras cosas. Saberes, conocimientos relacionados con la agricultura, con la ganadería, palabras. La gente de Santander sabe, yo qué sé, ¿el qué han dicho? El lar, o qué es una cambá, o cuándo se siembran las patatas, o si hay que cortar en una luna, hay que cortar en... Bueno, yo vivo en un pueblo y tampoco lo sé, la verdad. Pero quiero decir, hay muchas otras cosas relacionadas con ello, ¿no? Pues sorrapear. ¿Qué significa la palabra sorrapear? O al final, esas cosas, conforme se está perdiendo la vida en el mundo rural y conforme no se está investigando el patrimonio, pues en este caso lingüístico, pero es aplicable a cualquiera, pues también se va a perder. Entonces, o documentamos o dejémoslo ya y que muera todo. Estamos en ese punto. Mi pregunta tenía trampa, porque era una provocación, evidentemente. Absoluta, era una provocación absoluta. Vale, bien, pero yo te voy a dar mi punto de vista. Y yo creo que todos coincidimos un poco en ello por lo que hemos hablado. Primero tiene que haber una demanda social. Lo primero es que la gente pida eso. Cuando te juntáis a 50 jóvenes, chicos y chicas, que se suman y quieren hacer algo, tiene que haber una demanda social. Tiene que hacerse oír. Puede ser una demanda social pequeña, no tiene por qué ser grande, pero tiene que hacerse oír en ese sentido. Y tú lo has dicho también, es un trabajo a largo plazo. No es un trabajo, no tiene una solución fácil, es una solución a largo plazo. Y yo también hacía referencia con anterioridad un poco al hecho del tiempo que llevan en otros sitios trabajando estos temas. Nosotros no podemos recuperar ese tiempo, pero sí podemos iniciar ese trabajo. Creo que el camino es ese. Pero tiene que surgir primero de una demanda social, por un lado, que no tiene por qué ser grande. Yo no digo que tenga que ser. Y por otro lado, tiene que surgir también de una necesidad. De una necesidad sentida por las personas que deciden, que al final pues, son un grupo de personas reducido. De lo que tú estás diciendo, de la pérdida, es verdad que Castilla y León, por ejemplo, Castilla y León, el ejemplo
también es similar al del País Vasco. Incluso los trabajos que se han hecho de grabaciones de gente Muy se llevan interesantes. haciendo desde los años 70, 60, o sea, no es un trabajo de ahora, no, ni muchísimo menos. En Cantabria sí quiero decir una cosa, en Cantabria se han hecho cosas, se hicieron muchas cosas. En Cantabria, por ejemplo, en el año 1970 ya se hicieron encuestas en todos los pueblos para detectar formas tradicionales de ritos en cuanto a la muerte, en cuanto a ritos en las nupcias, leyendas, costumbres. Estamos hablando del año 1970, no estamos haciendo ahora. Se hicieron cosas. Incluso teníamos un instituto de etnografía en Cantabria, Sí. ¿sabes? Y funcionó durante mucho tiempo y fue referencia no solamente en Cantabria, sino fuera de Cantabria. Con lo cual, sí se han hecho cosas, quizás se podía haber hecho más, pero es necesario que sea la sociedad civil la que entienda que es algo necesario a futuro. No hay una solución sencilla, no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de voluntad. Sí, es que se mezclan al final muchas cosas. Yo creo que sí que es algo que la sociedad ya demanda y a ver, hay mucha gente que, o sea, yo estoy haciendo esto, pero hay mucha gente estudiando otros ámbitos, con lo cual, pues está claro que existe una necesidad y que la gente se está organizando de forma espontánea para trabajarlo, pero sí, a ver, pues sí, nos queda mucho por hacer y sí que ahí quiero también que no todo es negativo, o sea, creo que en los últimos años hemos avanzado bastante, evidentemente hay mucho más por hacer, pero bueno, que no todo va a ser quejarse y pedir. Yo pido la luna, luego si llego hasta alguna estrella, pues mira qué bien, pero bueno, que no vamos a ser tampoco tan pesimistas, poco a poco. Si me permitís, a raíz de lo que se está comentando, mi comunidad, Castilla y León, una región de las más extensas de toda Europa y la que menos población tenemos. Cuando hablamos de patrimonio, esto que es intangible, que no lo vemos, se están dejando caer iglesias, palacios, monumentos, castillos, eso que es visible, que esté cayendo, como esto que el tiempo lo borra, es lo que hay que hacer a nuestros políticos. Y que ya no importa el fin, sino es la demanda social. Y si la demanda social es porque un grupo de jóvenes quiere mantener la identidad de su pueblo, eso es lo que sirve. No sirve que hay que rezar al santo tal o al santo. No es hoy por hoy, y creo que todos los ejemplos que yo conozco de grupos de danzantes con danzas de palos o danzas rituales, y en Castilla y León tenemos muchos, lo que predomina es eso, la identidad de su localidad, de su pueblo, que si no hay chicos lo están haciendo las chicas, y entonces eso es el mantener viva una sociedad, un pueblo, porque hoy los pueblos se están muriendo. ¿Alguna cosa más? Quizás ahora las elecciones. Llegamos a nuestros ayuntamientos, yo lo voy a hacer, a ver qué grupo en su programa lleva algo.
Bueno, tenemos que... Nos dicen ya que ya se termina con el evento. ¿Vale? Pues nada, pues muchas gracias por asistir. Venga. Gracias, Bea.